Muy buenos días, el tema de hoy es las reglas. Vamos al libro Romanos capítulo 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las reglas y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Las reglas. Mire que acá Pablo nos habla sobre unas reglas que son permitidas y enviadas por Dios. ¿Cuánto nos cuesta obedecer las reglas? Mire que encontramos personas que en el tránsito le dicen que la velocidad máxima es de 60 kilómetros. Algunos dicen, pero es como ridículo, irrisorio. ¿Cómo voy yo a andar a 60 si puedo andar muy bien perfecta a 100 kilómetros por hora? Y algunos osados lo hacen y sufren de consecuencias después. ¿Pero por qué? Porque alteran las reglas. Es como ellos quieren, como ellos prefieren. Algunos juzgan, pero ¿por qué esta regla? ¿Por qué esta norma? Pero venga, si estamos bajo las reglas permitidas por Dios, entonces ¿cómo hacemos con las normas de Dios? Cada día las infringimos. ¿Por qué las infringimos? Porque no le veo nada malo con fornicar. No le veo nada malo con echarme una canita al aire, como dicen algunos. Yo no le veo nada malo tener un arrocito en bajo, como dicen algunos, una relación ilícita, que no es de Dios. Y no le ven nada malo. Entonces, como dice la palabra aquí, si no obedecemos a las autoridades establecidas por Dios, ¿cómo obedeceremos a Dios que no lo vemos? Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad ha sido establecida por Dios, y toda autoridad debemos someternos, obedecer, porque mire lo que pasa, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué pasa? No nos gusta obedecer las reglas y como que buscamos infringir las reglas, pero mire que yo cuando miraba este estudio, este tema, muchas veces se infringen esas leyes, reglas del hogar. Y se infringen ¿por qué? Cuando el padre le exige al hijo o la mamá le exige a la hija porque no ha hecho esto, porque no ha hecho lo otro. Es que yo creía que iba a hacerlo así, pero todo me toca a mí, pero yo porque tengo que hacerlo así, porque llega hasta ahora, pero es que yo ya estoy cansado de que me exijan que yo tengo que llegar a tal hora. Y como que no obedecen esas reglas en el hogar. Entonces, si no lo obedecen en el hogar, ¿cómo será afuera obedeciéndolas? Sufrirán consecuencias. Por eso es lo que dice acá, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y porque mire que nosotros, algunos, tememos a las autoridades y no tememos a Dios. No le tenemos el temor a Dios, no obedecemos la norma del Señor, hacemos lo que queremos y después cuando están las consecuencias corremos al Señor. Ay Señor, ayúdame en esto, ayúdame en otro. Pero si usted no obedece, ¿cómo así? ¿Cómo es el Señor de misericordioso? Porque dice la palabra que a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Casi todo el tiempo hemos sido infieles con el Señor, pero su fidelidad ya está. Pero mire que dice ahí el apóstol Pablo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cómo estará nuestra conciencia con el Señor? ¿Será que estará limpia, fortalecida, renovada, restaurada? ¿O será una conciencia negra, sucia, contaminada? ¿Por qué? Porque no obedecemos al Señor. Porque no hacemos lo que el Señor nos manda. Somos negligentes y a veces como que hacemos las cosas a medias o hacemos las cosas para que otros nos vean. Y es que el Señor nos quiere llevar a usted también ese cambio, esa transformación, pero también cuando entramos a buscar de su presencia. Por eso es tan importante que las reglas las obedezcamos. Pero si no las obedecemos desde la norma de la palabra de Dios, ¿cómo las obedeceremos con las que el Señor impone en esta tierra? No las obedeceremos. Siempre nos mostraremos caprichosos, negligentes, inclusive soberbios, porque ¿por qué yo tengo que obedecer esto? ¿Pero por qué tengo que hacer tal cosa? Y sufren consecuencias. Por eso encontramos muchas personas que están en las cárceles. ¿Por qué? Porque hacen sus propias reglas, hacen sus propias normas, infringen la ley, hacen como ellos quieren y como ellos creen que están obrando bien.
bien. Algunos lo hacen por capricho, otros supuestamente por desconocimiento, ¿cierto? Pero no quiere decir que por desconocimiento no pague, porque la norma está. Si la norma está, las leyes se cumplirán. Entonces, por eso las reglas que nos pone el Señor es que usted y yo obedezcamos a las normas que el Señor ya nos dejó escritas. Y cuando las obedecemos, automáticamente el Señor viene y a usted y a mí nos exalta. ¿Por qué? Porque las obedecemos, pero también le oro y le pido al Señor que obedezcamos también las del Señor. Miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tremendo, porque aquí el Señor nos habla sobre una ley, las reglas, ¿cierto? Como Moisés la dio, que Dios le dio los mandamientos a Moisés, y como el Señor aquí no vino a abrogar la ley, pero vino a que se cumpliera en amor. Y lo dice que como quiere usted y yo que los demás hagan con nosotros, debemos hacer con ellos. ¿Será que si lo hacemos? ¿Será que si somos obedientes? ¿Será que somos diligentes? ¿O será que el de allá tiene que hacer lo que yo le diga y que yo estoy esperando que tiene que hacer esto, pero de aquí para allá nada hacemos? Por eso Jesús conoce el corazón del hombre, pero también conoce su egoísmo, pero también el hecho de que el Señor nos describe de cómo estamos obrando, porque dice en el verso 11, Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, cómo es el Señor de misericordioso, que Él nos da lo mejor de Él. Él nos protege. Nos dice la palabra aún que el sol sale para buenos y malos. No porque es que el de llama cae mal, no le caiga el sol allá. No, para buenos y malos. Cómo el Señor nos lleva a usted y a mí a cumplir las reglas del Señor. No es que si me parece, no es que yo creo, es que a mí no me parece que eso deba ser así. Es lo que el Señor nos manda. No es que nos esté preguntando. ¿Y cuántas veces las infringimos? ¿Cuántas veces hacemos lo que queremos? ¿Cuántas veces somos caprichosos y desobedientes? Pero también vivimos circunstancias adversas, difíciles, en las cuales tenemos que vivirlas. ¿Por qué? Por desobedientes. Por eso es lo que dice en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tremendo, porque hablaba con una persona y me decía, ¿cuál? Si a mí me enseñaron que tienen que darme, a mí tienen que darme todo lo que yo le pida, y es que tiene, porque es que es una obligación. Miren lo que nos dice el Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hoy le oro y le pido al Señor que usted entienda esta palabra que nos dice acá, la palabra que dice, más bienaventurado es dar que en recibir. Y siempre estamos esperando que me den, es que usted tiene que darme a mí, es que estoy esperando ese aumento de sueldo, es que estoy esperando que usted me colabore, estoy esperando que usted me ayude. Venga, y ni siquiera da nada y está esperando recibir, porque todo se gana en la oración. Por eso cuando miramos el tema de ayer de aislarse, en lo del Señor Jesús todo lo obtenía en la oración, la dirección, la orientación del Padre, y lo logramos es ahí. Por eso encontramos que las reglas en el cual usted y yo debemos cumplirlas, que aquí el Señor nos pide a usted y a mí, es que debemos dar. Es más bienaventurado, cuando leemos bienaventurado es doblemente bendecido, y es aquí donde encontramos la bondad, el amor, la seguridad del Señor Jesucristo, en el cual nos enseña a usted y a mí como el mejor ejemplo. Lo encontramos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él todo lo hizo por amor a usted y por amor a mí, pero también lo hizo para que pudiéramos entender y conocer lo que el Señor quiere que usted y yo obremos. Por eso dice en el mismo libro de Mateo, capítulo 22:39. Mire lo que nos dice el Señor. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, ¿cómo nos cuesta amarnos a nosotros mismos? Porque si nos dice que amamos a nuestros enemigos como nosotros mismos, amar al prójimo como nosotros mismos, ¿usted se ama? Solamente no se mire porque es que yo soy atractivo, o soy bonita, o me he visto bien, o tengo dinero, o tengo una posición. Pero si usted mira cómo ama al prójimo, aquí no nos manda el Señor Jesús cómo ama a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, al amigo, al vecino. Al prójimo, cuando habla del prójimo, es la persona que usted no conoce, esa persona que le presenta el camino, de pronto le pide una ofrenda, un dinero, que le colabore, le ayude en las circunstancias que está viviendo. ¿Y cómo responde usted? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo obra usted con esa persona? ¿Será que lo hace como el Señor Jesús, como la parábola que hablaba del buen samaritano, en el cual el Señor decía que tocaba ayudarlo más a Él? Por eso es que lo que usted y yo miremos cómo estamos obrando hacia otras personas, pero si realmente lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Cómo es su reacción? ¿Será que usted sí cumple
con las reglas que nos manda el Señor, o cumple las reglas a medias y las hace como usted quiere o como usted le parece, o hace las reglas al parecer para agradarle a otros. Venga, para que me vean de pronto que yo sí lo ayudo al prójimo, que yo ayudo a los hermanos de la iglesia, que yo ayudo a mi vecino, a mi amigo, pero resulta que en otro lugar donde no lo ven, actúa totalmente diferente, déspota, orgulloso, prepotente, altivo, inclusive vulgar con esas otras personas que supuestamente el Señor le coloca en el camino para probarnos, porque el Señor dice que la fe tiene que ser probada, y la fe es probada como en nuestro actuar diario. Por eso las reglas, hoy le oro y le pido al Señor que cumplamos las reglas con cabalidad, pero con confianza y seguridad, que no es para la persona que lo ve, es para el Señor Jesús.